¿Es la fe un don de Dios o es la fe algo que está en el hombre que puede ofrecer a Dios para salvarse? Y cuando hablo de la fe estoy hablando precisamente de la fe salvadora o de la fe salvífica. La fe salvífica. Yo quisiera que analicemos este concepto porque aquí estamos anclados los que creemos que la salvación no se pierde, diciendo que la fe es un don de Dios. Y aquí están anclados los que creen que la salvación se pierde, creyendo que la fe procede o nace o es una oferta que viene del hombre en su libre albedrío, en su libre o en su voluntad libre de ofrecérsela a Dios para salvarse. Ese es el gran problema que tenemos o la gran diferencia que hay entre los que creen que pueden aportar algo a Dios. Por eso es que cuando a los arminianos se les llama pelagianos, ellos se ofenden, pero claro que sí, porque ellos dicen que la fe nace del hombre, que el hombre es el que decide. O sea, Dios no escoge sobre su propia base, sino que Dios espera que el hombre escoja. El hombre escoge a Dios primero, ofreciéndole a Dios la fe, y cuando el hombre escoge a Dios, entonces Dios lo escoge a él. Dios lo escoge sobre la base de ¿qué? Dios lo escoge sobre la base de lo que el hombre aporte a Dios, en este caso la fe. El creer. Y este es un gran problema porque significa entonces que Dios me escoge porque yo le escogí primero. Dios me escoge porque yo le escogí primero. Y así mismo podemos aplicarlo con otros atributos de Dios. Dios me ama porque yo lo amé primero. Porque para yo escoger a Dios significa que tengo que amarlo. Y aquí hay un gran problema. Vean, vamos a ver el problema. Supongamos que aquí estoy yo soy incrédulo, yo no creo en Dios. Ahora, ¿es la incredulidad? Tenemos que plantearnos, ¿es la incredulidad un pecado o no es un pecado? ¿Es la incredulidad un pecado o no lo es? Esa es una pregunta que yo le hago a los arminianos. ¿Es la incredulidad del hombre un pecado o no es un pecado? Claro que sí lo es. Nadie puede decir que la incredulidad no es un pecado. Es un grave pecado. De hecho, muchos no entraron en la tierra prometida precisamente por el pecado de la incredulidad. Ahora, la pregunta es, si el hombre puede libremente aportar la fe a Dios, quiere decir que el hombre tiene la capacidad de liberarse o reformarse esta incredulidad, convertirla en una credulidad, que es lo que se llama la fe. Si el hombre tuviera la capacidad de ofrecerle a Dios la fe, si el hombre pudiera ofrecerle a Dios la fe como don, significa que el hombre incrédulo puede por sí mismo llegar a ser crédulo. Crédulo significa creyente. Es decir, ¿qué es lo que hace que el hombre cambie de este switch de incredulidad a este switch de credulidad? Bueno, ellos le llaman el libre albedrío, un concepto que no aparece en la Biblia, por lo menos no como tal, ¿no? Ahí está el problema. O sea, mi libre albedrío sirve para que el hombre haga un switch de incredulidad a la credulidad. Pero el problema es que tenemos que preguntarnos si la incredulidad es un pecado. Y si este pecado de incredulidad es un pecado por el cual Cristo murió en la cruz del Calvario. ¿Murió Cristo en la cruz del Calvario por el pecado de incredulidad o no murió por el pecado de incredulidad? ¿O es que el hombre puede switchar o cambiar del pecado de incredulidad a la credulidad para salvarse? Ese es el problema que tenemos con los arminianos que no entienden. Porque la gente cree que como la Biblia dice, el que creyere. No, es que el que creyere significa que puede creer por sí mismo y ejercer libremente su libre albedrío. ¿Para qué? Para cambiar de la incredulidad a la credulidad. Pero no entienden que la incredulidad es un grave pecado delante de Dios. Y que cuando Cristo vino a morir por todos los pecados. Él murió por todos los pecados. ¿Excluyen esos todos pecados por los que Cristo murió el pecado de la incredulidad? Yo creo que no. Yo creo que cuando Cristo murió por los pecados, también incluyó el pecado de incredulidad. Y aquí está el problema. Y aquí es que nosotros tenemos que entender. La única manera para que el hombre pueda cambiar de incredulidad a credulidad no es el libre albedrío, sino la muerte expiatoria de Cristo que libra al hombre de la incredulidad. Y cuando el hombre es regenerado de esta naturaleza de incredulidad, de este comportamiento de incredulidad, entonces el hombre puede automáticamente creer, pero necesita la intervención de Cristo librándolo de acá para que éste pueda creer. ¿Quién hace esa aplicación sobre el individuo pecador? Lo hace el Espíritu de Dios. Lo hace
el Padre. Por eso Cristo dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere. O el Espíritu de Dios que convence de pecado, de justicia y de juicio. Este pecado de incredulidad es un trato del Espíritu de Dios con el individuo. Y es por eso que el hombre puede cambiar a credulidad, porque el Espíritu primero lo regenera. Es decir, que le cambia este comportamiento de incredulidad para que éste pueda ejercer la fe, la credulidad. Es decir, que la fe, entonces, si volvemos a la pregunta aquí, la fe no viene del hombre, porque implica que él escoge a Dios, y como Dios escoge al hombre, pero como el hombre escoge a Dios, entonces Dios lo escoge a él. Él pone fe en Dios primero y ama a Dios, entonces Dios después lo va a amar. Eso es un concepto extraño en la Biblia. Por lo tanto, para que el hombre pueda pasar de incredulidad a credulidad, o más bien de falta de fe a fe, tiene que ocurrir algo. Cristo tiene que haber muerto por ese pecado y el Espíritu Santo aplicarlo al pecador a través del acto de la regeneración, que significa un cambio de genes en el sentido espiritual. Y entonces el hombre se siente despierto, tiene una conciencia de pecado, se siente miserable, pega un grito al cielo diciendo, ¿cómo me puedo salvar? ¿Quién me puede salvar? Y la fe me muestra a Cristo. Ahí es donde yo empiezo a creer en Cristo. Creo porque ha habido una intervención de Dios. Así que la fe ¿viene de Dios o es un aporte del hombre a Dios? La fe viene de Dios, porque el hombre es incrédulo por naturaleza. Y la única manera para que el hombre pueda creer, Dios tiene que cambiar al hombre por medio de la influencia del Espíritu de Dios, para que luego, esa incredulidad se convierta en credulidad. La incredulidad se convierte en credulidad. ¿Por qué? Porque Cristo también murió por el pecado de incredulidad y el Espíritu de Dios lo aplica al pecador. Y entonces este hombre puede realmente creer. Esa es la doctrina de base que separa a los arminianos de los calvinistas o de los reformados. Hay gente que me dice, pero tú eres calvinista. Y yo les digo, yo nunca, en más de 600 videos que tengo en este canal y en otros, jamás he dicho que soy calvinista. Pero yo les pregunto, ¿qué significa por ser calvinista? Si por calvinista tú me vas a definir a mí que es que alguien que cree en la seguridad de la salvación y que la salvación es algo que viene de Dios solamente y que el hombre solamente la recibe y la recibe por la fe que el mismo Dios ha hecho, porque Dios ha muerto por el pecado de incredulidad, entonces yo creo, si es así, porque afirmo la seguridad de la salvación, llámame calvinista, llámame reformado, llámame como tú me quieras llamar. Pero yo, por medio de las Escrituras, puedo concluir que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Esto no es un asunto de sinergismo, que Dios me hace un 50% y yo hago un 50%. Dios me ofrece su gracia, yo veo si la escojo o no la escojo. Entonces, cuando yo la escojo, si yo escojo, entonces hago a Dios depender de mí, de mi decisión. Si yo escojo, entonces Dios se está doblegando a mi decisión. Porque Dios va a esperar. Aquí tengo la gracia, mira, aquí está Winston, tengo la gracia para ti. Decide. Tú decides si te salvas o no. Ok, Señor, sí, yo voy a decidir por ti. Ok, ahora sí te puedo salvar. No te puedo salvar a menos que tú decidas. Entonces hago depender la salvación del hombre, aunque sea un 50%. Dios me aporta la gracia, yo aporto a Dios la fe, y entre los dos, entonces completamos el 100%. Entonces significa, como he dicho anteriormente, que hay dos salvadores. Hay dos salvadores. Aunque lo quieran negar, estamos planteando la idea de dos salvadores. Dios, que me salva un 50% por medio de Cristo, y yo, que hago mi aporte poniendo la fe y mi perseverancia poniendo también un 50%. Si yo fallo en este 50%, ¡pum!, Dios me elimina. Estoy perdido, estoy condenado. Entonces la gracia no es gracia, porque la gracia no demanda nada de nosotros. Y la fe no sería un don de Dios, sino que es un aporte del hombre. Pero el hombre va a fallar, porque el hombre va a seguir pecando, eventualmente va a dejar de creer, eventualmente va a seguir cometiendo pecados. ¿Y cómo puede sostener la gracia si Dios va a hacer reposar en las manos del hombre la seguridad de su salvación? Por eso es que Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad de Dios no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, cuando dice si confesamos, si admitimos, si reconocemos que sí tenemos pecado, bueno, tranquilo, Él es fiel y justo. Yo no tengo que ser fiel y justo. De mandamiento de Dios sí, yo trato, yo intento, yo le pongo todo empeño. Pero mi descanso no está en mi fidelidad ni en mi justicia, porque jamás puedo lograrlo. Él dice, Él es fiel y justo. O sea, Cristo es el fiel, Cristo es el justo. Y continúa diciendo, estas cosas les digo para que no pequéis. Juan 2, primera de Juan 2:2.
Primera de Juan 2, del 1 al 2, esta cosa les escribo para que no pequéis, pero si alguno llegare a pecar, si alguno pecare o cometiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, y vuelve a decir, a Jesucristo el justo. Jesucristo es el justo. Todo el juicio que Dios pueda aplicar sobre el hombre, sobre el cristiano, sobre el creyente ya regenerado, no lo puede aplicar sobre él, porque tenemos al abogado que es fiel y justo, y todo el juicio nuestro cae sobre Cristo. Esto indica que la fe es un don de Dios y que Cristo me arropa de su justicia y de su fidelidad, y ya Cristo ni siquiera se refiere a mí. Por eso Juan dice, el que confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pecados presentes, pecados pasados, pecados presentes, pecados futuros, de toda maldad. No, eso es una verdad absoluta, lo cual significa que no hay algunos pecados por los cuales Dios no me pueda perdonar, por los cuales Cristo no haya muerto. Esto le da seguridad a mi salvación. Bueno, simplemente es una reflexión. Quiero que analicen esto y entiendan ustedes lo que realmente Dios está diciendo. Por eso es que Cristo pudo decir en Juan 6, ustedes lean todo el capítulo 6 de Juan y pueden darse cuenta que Cristo le dijo a esta gente que no podían creer por una razón. No podían creer porque para que puedan creer el Padre tiene que enseñarlo, porque así estaba escrito en los profetas. El Padre tiene que enseñarles a que crean, tienen que enseñarles a Cristo, porque está escrito, serán todos enseñados por mi Padre. Lean Juan capítulo 6 completo, donde Cristo aborda el problema de la incredulidad del hombre, especialmente de los judíos en su tiempo. ¿Y qué es lo que pasa con ese pecado de incredulidad? Ellos no creían, y Cristo les dice, ustedes no pueden creer. ¿Por qué no pueden creer? Porque está escrito, mi Padre tiene que enseñarlos a ustedes. Cuando el Padre revele a Cristo, cuando el Padre señale a Cristo a ustedes, entonces ustedes automáticamente pueden creer. Entonces, el problema de la incredulidad tiene que ver con que el Padre realmente revele a Cristo al hombre. Eso se llama regeneración, o que el Espíritu de Dios aplique el sacrificio de Cristo sobre el pecador. Ambas perspectivas son enseñadas en la Biblia. Y entonces allí podemos responder, podemos creer, porque Dios está haciendo algo. Y por eso Él pudo decir, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Tienen la habilidad porque son ovejas. No es porque se hacen ovejas si escuchan y oyen. No. Y le siguen. No, ellas le siguen y le oyen precisamente porque son ovejas. Que el problema es que a veces presentamos las causas por el efecto y el efecto por la causa y no entendemos lo que verdaderamente Dios dice. En conclusión, ¿la fe la aporta Dios al hombre o el hombre aporta la fe a Dios? La respuesta yo creo que ya ustedes la están concluyendo. Dios es el que da la fe al hombre, regenerándolo. Él no puede creer en Cristo a menos que el Padre le enseñe al hombre quién es Cristo y el hombre pueda ver y creer. Eso está en Juan 6 en los últimos versículos. Léanlo. Y eso es lo que realmente significa. Bendiciones.